¿Y si te dijera que la duda que vive en tu mente no es tuya? ¿Que no nació contigo? ¿Que se instaló no por la verdad ni por la evidencia, sino por la repetición, por años de escuchar lo imposible, de ver a otros conformarse, de ver a hombres poderosos encogerse para encajar en pequeñas jaulas construidas por el miedo? ¿Y si te dijera que cada vacilación que has cargado, cada voz silenciosa que te dijo que esperaras, que te contuvieras, que cuestionaras tu propia fuerza, nunca fue tuya, para empezar? Fue prestada, programada, repetida, pero no innata. Porque tú, amigo mío, no fuiste hecho para cuestionarte. Fuiste hecho para construir. Fuiste hecho para levantarte. Fuiste hecho para ganar. No eventualmente, no algún día, no cuando todo encaje a la perfección, sino ahora. Y si me acompañas, no a medias, no escuchando a medias, sino con atención, si respiras estas palabras, las dices en voz alta y las retomas a diario, entonces algo empezará a cambiar. No en teoría, ni en imaginación, sino en identidad. Porque lo que voy a darte no es una charla motivacional. Es una reprogramación, una recalibración completa del sistema que, silenciosamente, ha permitido que la duda guíe tus pasos durante tanto tiempo. Y cuando termine, cuando se haya dicho la última palabra, ya no reconocerás la versión de ti mismo que aceptó la pequeñez como destino. Porque la duda, como les mostraré, es un hábito. Y los hábitos se pueden romper. Pero la creencia, creer es una decisión. Creer es el acto de recordar quién eras antes de que el mundo te enseñara a encogerte. Y hoy volvemos a ese hombre, aquel que sabía que estaba destinado a algo más. El que no esperó las pruebas para dar el primer paso. El que actuó como si la victoria fuera inevitable. Y déjame decirte algo que la mayoría de los hombres nunca escuchan. Ese hombre sigue dentro de ti, esperando, observando, preguntándose cuándo dejarás de escuchar la vieja voz y volverás a moverte como un constructor. Así que dilo conmigo ahora. No me hicieron dudar. Me hicieron para ganar. Dilo más alto. No me hicieron para cuestionar. Me obligaron a decidir. Dilo hasta que tu voz se sacuda el polvo de la vacilación. Yo no espero la valentía. Me muevo de todos modos. Porque hoy no estamos aquí para jugar con la fe. Estamos aquí para convertirlo en ley. Y una vez que has convertido la mente, el cuerpo, la voz y los resultados en ley, estos se siguen. Así que acompáñame desde esta primera palabra hasta el último aliento, y comencemos el proceso de eliminar la duda de tu identidad para siempre. Déjame ser muy claro, no naciste con dudas. No. El hombre es. La duda no es un instinto natural. No está arraigada en el alma. Es una condición, una enfermedad del entorno, un parásito mental que solo crece cuando se alimenta. Y el mundo, amigo mío, está lleno de alimentadores. Naciste con curiosidad, con hambre, con pasión, con... Ningún niño llega a este mundo dudando de sí mismo. Fíjate en cualquier niño. No se pregunta si puede caminar. Lo intenta. No pregunta si tiene permiso para explorar. Se mueve, cae y se levanta, grita y se estira. No porque esté seguro, sino porque aún no ha aprendido a temer. Dudar no es natural. Se enseña, se modela, se repite. Y para cuando crezcas, te habrán dicho, directa o indirectamente, que tu poder es peligroso, que tu fuego debe ser dominado, que soñar es para los demás, no para ti. Pero aquí tienes la buena noticia. Si se aprendió a dudar, se puede construir la fe. Y esa construcción comienza recordando la verdad de quién eres antes de que el mundo te moldeara. Comienza con un pequeño acto de rebeldía. Rechazar la idea de que debes dudar solo porque otros a tu alrededor lo hacían. Permítame mostrarles cómo esto funcionó en la vida de los hombres que estudié. Henry Ford, por ejemplo, no era un hombre con ventajas por nacimiento. No tenía una educación prestigiosa ni un linaje adinerado, y aún así se negaba a aprender a dudar. Cuando el mundo le dijo que su visión de un automóvil asequible era una locura, respondió con acciones. Sus propios ingenieros, hombres con mayor formación, le dijeron que era imposible construir un motor de 8 cilindros en un solo bloque. ¿Y qué dijo? Preséntalo de todas formas. No una, ni dos, sino cada vez que volvían con un fracaso. Ford repitió lo mismo, preséntalo de todas formas. Eso no es genialidad. Eso no es suerte. Eso es creencia. Una creencia tan firme, tan definitiva, que no flaqueó ante la imposibilidad. Ford había entrenado su mente para obedecer su visión, no su entorno. Había desaprendido la duda y la había reemplazado por la decisión. Y esa decisión se convirtió en ley, no solo para él, sino para la industria que dirigía. O pensemos en Thomas Edison, quien fracasó no una, ni 10, sino más de 10.000 veces en su búsqueda de la luz eléctrica.
10.000 fracasos, 10.000 momentos en los que la duda pudo haber triunfado. Pero Edison no albergaba dudas porque había construido algo más sólido, la identidad. No dijo, quizás pueda. Dijo, soy el hombre que lo hará. Y esa identidad se convirtió en una armadura cada vez que una prueba fallaba. No lo internalizó, siguió adelante. Porque su creencia no se basaba en la evidencia, sino en la repetición. Se había dicho una y otra vez que esto funcionaría, que él funcionaría, que algo funcionaría. Y así fue. Entiende que esta creencia no es un sentimiento. No es algo con lo que te topas. No es algo que cae del cielo cuando meditas lo suficiente. Se construye como un puente, como un hábito. Mediante actos diarios constantes de decisión y disciplina, eliges la creencia incluso cuando no la sientes. Reiteras la creencia incluso cuando tu antigua identidad te dice lo contrario. Caminas como el hombre que sabe, incluso cuando una parte de ti aún duda, hasta que esa parte ya no tiene cabida en la mesa. Eso es lo que Andrew Carnegie entendió. Cuando me senté con él, cuando estudié sus métodos y su mentalidad, descubrí algo que me cambió para siempre. Carnegie no consideraba la creencia como algo opcional. La consideraba estructural, como un cimiento. Una vez me dijo, si un hombre no domina su propia mente, alguien más lo hará. Y eso es precisamente la duda. Una señal de que has cedido tu autoridad. No de forma consciente ni deliberada, sino con el tiempo, de forma sutil y sutil, has dejado que la duda marque la pauta. Pero eso termina ahora. Porque ahora estás despierto. Ahora conoces el origen de la duda que llevas. No nació contigo. Te lo dieron. Y ahora lo estás devolviendo. Dilo en voz alta. La duda no es mía. Me niego a cargar con ella. Dígalo otra vez. No vivo de dudas. Vivo de decisiones. Así es como se empieza. No sintiéndose poderoso, sino hablando con poder. Caminando con una postura que refleje certeza, incluso antes de que ésta se arraigue. Porque el subconsciente no obedece a la lógica, sino a la repetición. Y cada vez que te mueves como un constructor, hablas como un líder, actúas como un ganador, estás construyendo la creencia. El hombre que estás destinado a ser ya está en ti. Solo espera a que pare el ruido. Espera la orden de levantarse. Y este es ese momento. Hablemos ahora del momento más poderoso en la vida de cualquier hombre. El momento en que toma una decisión tan clara, tan permanente, tan definitiva, que el viejo yo ya no puede sobrevivirla. Porque aquí hay una verdad que muchos nunca comprenden. La identidad no se descubre. Se decide. La grandeza no se alcanza por casualidad. Se proclama. No se espera a tener confianza. Decides que, de ahora en adelante, la confianza será tu postura. No esperas perder el miedo algún día. Decides actuar incluso con miedo. Y ese mismo acto reescribe el código de quién eres. Verás, cada hombre vive dentro de una identidad. El problema es que la mayoría vive dentro de una identidad que nunca eligió. Una identidad construida a partir de accidentes, de la repetición, del miedo, de las pequeñas opiniones de mentes pequeñas. Y como nunca declararon conscientemente quiénes eran, se han convertido en un collage de contradicciones. Poderosas en potencial, paralizadas en la práctica. Pero los grandes que estudié, los hombres que dejaron su nombre grabado en la historia de los logros, todos hicieron una cosa primero, decidieron quiénes eran. No por las circunstancias ni por los sentimientos, sino por su visión. Permítanme volver a hablarles de Henry Ford. Antes de ser un gigante de la industria, antes de revolucionar el transporte, Ford tomó una decisión sencilla: construir un coche para el ciudadano común. Eso fue todo. Una sentencia, un compromiso, una línea divisoria. Pero una vez tomada la decisión, todo cambió. Ya no actuaba como mecánico. Ya no pensaba como trabajador. Se convirtió en constructor de máquinas, de ideas, de un futuro que solo él podía vislumbrar. Y cuando el mundo dudó de él, cuando banqueros, ingenieros y periodistas se burlaron de su objetivo, Ford no se doblegó. ¿Por qué? Porque su identidad estaba decidida. Ya había elegido quién era. Y una vez que un hombre toma esa decisión, el mundo pierde el poder de definirlo. Thomas Edison hizo lo mismo. ¿Te imaginas que Edison se convirtió en inventor por accidente? ¿Que la bombilla fue una feliz casualidad? No. Lo decidió mucho antes de que el mundo creyera en él. Dijo: iluminaré el mundo. Y entonces comenzó a caminar hacia esa visión cada día. Cuando otros lo llamaban tonto, cuando el fracaso lo asediaba a diario, cuando los resultados no llegaban durante años, él seguía adelante de todos modos. Porque en su mente, el resultado ya había sucedido. Simplemente lo estaba alcanzando.
Entiende lo que te digo. Los resultados siguen a la identidad, no al revés. Si crees que debes demostrar tu valía antes de poder alcanzar la grandeza, ya has perdido. Los hombres que se alzan son los que deciden hacerlo. Primero en silencio, primero en soledad, primero sin pruebas. Ni siquiera Abraham Lincoln, un hombre que atravesó la guerra y la agitación, se dejó guiar por la opinión pública. Lo guiaba la decisión. No necesitaba el acuerdo de todos. Antes de actuar, ya había determinado el valor de la libertad, el peso de la unidad y la dignidad de la humanidad. Y como esa decisión era definitiva, el miedo no pudo quebrantarlo. Ahora te toca a ti. Debes escribir tu identidad en piedra. No lo escribas en la arena, no lo susurres con disculpas. Decláralo. ¿Quién eres? ¿Quién has decidido ser, independientemente de lo que hayas hecho hasta ahora? Porque hasta que tomes esa decisión, la duda siempre tendrá voz. Debes decirlo en voz alta: no soy un hombre de vacilación. Soy un hombre de ejecución. No fluctúo entre identidades. He elegido una y camino en ella. Y no la repitas una sola vez, dila hasta que tu subconsciente la oiga tantas veces, tan claramente, que la acepte como ley. Así es como la creencia se convierte en identidad. Así es como la decisión se convierte en destino. Permítanme ofrecerles un ritual. El mismo que vi en las vidas de Carnegie, Schwab, Ford y Edison. Cada mañana, antes de que el mundo hable, tú hablas. Declaras quién eres. Expresas tu identidad en voz alta, no con esperanza, sino con autoridad. Lo escribes. Lo repites. Te mueves en sintonía con él, incluso cuando aún no tienes ganas. Porque el sentimiento seguirá a la forma. Debes formar la identidad, y la emoción surgirá para sustentarla. Carnegie solía decir que los hábitos de un hombre son simplemente sus creencias en movimiento. ¿Y qué son los hábitos sino acciones repetidas nacidas de una identidad elegida? El hombre que se considera rey no actúa como un sirviente. El hombre que ha decidido liderar no espera el consenso. El hombre que sabe que está destinado a ganar no coquetea con la duda. Se mueve. Y con cada paso, su identidad se profundiza. Hasta convertirse en una fuerza. Así que ahora te pregunto, ¿qué has estado esperando para decidir? ¿Qué versión de ti mismo has pospuesto? ¿Qué identidad finges que no te pertenece? Que eso termine aquí hoy. Tú decides. Escribes el nuevo nombre. Declaras el nuevo marco. Quemas los puentes con el viejo yo y nunca miras atrás. Que esta sea la línea. De ahora en adelante. No dudes. Tú decides. Y el mundo se adapta. Hay un momento en la trayectoria de cada hombre donde el mayor progreso no proviene de un nuevo paso adelante, sino de cortar el camino de regreso. Verás, el movimiento sin compromiso no es progreso. Es tantear el terreno. Es tantear el destino con un pie anclado en la duda. Pero ningún imperio fue construido por un hombre que tuviera un plan B para la mediocridad. Ningún legado fue escrito por quien mantuvo la puerta de salida abierta por si las cosas se ponían difíciles. Los hombres que estudié, Carnegie, Edison, Ford, Lincoln, todos comprendieron una verdad simple y aleccionadora. Si dejas el puente en pie, el miedo siempre te tentará a cruzarlo. La frase quemar los barcos se ha vuelto un cliché. Pero no lo era para quienes la vivieron. Permítame contarles una historia real. Hernán Cortés, el conquistador español, desembarcó en las costas de México en 1519 con un puñado de hombres para enfrentarse a un imperio que lo superaba ampliamente en número. ¿Y qué hizo al llegar? Quemó los barcos que los trajeron allí. No por ser imprudente, sino porque comprendía la naturaleza humana. Cuando la mente cree que hay una salida, nunca se compromete del todo con el camino a seguir. Y aunque no idealizo la conquista, el principio permanece atemporal. Debes destruir la salida si quieres obligar al destino a abrir la puerta que tienes delante. Este principio no solo es cierto en la guerra, sino también en la vida cotidiana. Henry Ford no dijo: probaremos esta idea del automóvil y, si no funciona, volveremos a fabricar carruajes. Lo apostó todo. Cuando se comprometió con el modelo T, suspendió la producción de todos los demás coches que fabricaba su empresa, en contra del consejo de su junta directiva y del temor de sus colegas, y simplificó, optimizó, enfocó, y al hacerlo, creó una revolución en la manufactura. ¿Por qué? Porque no había vuelta atrás. Ford no buscaba la comodidad, buscaba la plenitud. Thomas Edison tampoco tenía un plan B. Cuando se propuso crear una bombilla funcional, se enfrentó a más de 10.000 fracasos. Pero cada intento se realizó con la determinación de un hombre que ya había sellado su destino. Una vez dijo: no he fracasado. Solo he encontrado 10.000 maneras que no funcionan.
Esa no es la voz de alguien que dejó la puerta abierta para renunciar. Esa es la voz de un hombre que cerró con llave, tiró la llave y prendió fuego a la habitación que tenía detrás. Andrew Carnegie, un joven inmigrante sin nada más que un trabajo en una oficina de telégrafos y una mente llena de ambición, decidió pronto que la pobreza no tendría la última palabra. No persiguió la riqueza como un deseo. Lo persiguió por necesidad, no por codicia, sino por impacto. Se dedicó al dominio de la industria, la gestión y la comunicación. Cuando se comprometió con el acero, lo hizo con todo. No estaba jugando. Y por eso, ascendió. ¿Cuál es tu refugio? Sé honesto. ¿Es el trabajo que mantienes como red de seguridad aunque te aburra el alma? ¿Es la voz que silencias por miedo al que dirán? ¿Es el plan que nunca empiezas porque te dices a ti mismo que lo harás cuando sea el mejor momento? Estas no son estrategias. Son refugios para el miedo. Y mientras existan, nunca caminarás con toda tu fuerza. No puedes actuar como si estuvieras destinado a ganar si tu energía se divide entre construir y retirarte. Debes comprometerte plenamente y demostrarlo eliminando las salidas. Es fácil decir yo estoy totalmente dentro. Otra cosa es eliminar todas las demás opciones. Eso fue lo que hicieron los grandes. Abraham Lincoln no aceptó concesiones cuando se trató de preservar la Unión. Conocía los riesgos. Sabía el costo. Sabía que la guerra dejaría cicatrices en la nación. Pero también sabía que preservar el alma de Estados Unidos requería convicción sin fisuras. Y así, con tinta y sangre, escribió su postura en la historia. Ahora debes hacer lo mismo, metafórica y mentalmente. Quema la retirada. Que el miedo grite. Que la duda entre en pánico. Que el viejo yo proteste. Pero no vuelvas atrás. Borra el tal vez. Borra el algún día. Borra el si esto no funciona, lo haré. Esas frases son permisos para el fracaso. Si estabas destinado a ganar, y creo que lo estabas, entonces actúa como tal eliminando todas las opciones excepto la victoria. Incluso cuando sea lento, incluso cuando estés solo, incluso cuando nadie aplauda. Sobre todo entonces. Porque una vez que tomas la decisión y la concretas con acciones, algo cambia. Tu mente deja de negociar, tu energía deja de dispersarse, tu espíritu se agudiza y el mundo empieza a ceder. Dilo en voz alta. No hay vuelta atrás. He tomado mi decisión, y la puerta tras de mí ha desaparecido. Me muevo con determinación. Actúo sin escapatoria. Estas palabras no deben pronunciarse una sola vez. Deben repetirse a diario hasta que el cuerpo olvide lo que se sentía al dudar. No se trata de drama. Se trata de disciplina. Quemar el puente no es ruidoso. No es ostentoso. Es la decisión silenciosa que tomas antes del amanecer. Hoy, de nuevo, no correrás. Y si te mantienes firme el tiempo suficiente, algo increíble sucede. El miedo deja de hablar porque sabe que ya no estás escuchando. Hay una voz en la mente de cada hombre que determina la calidad de su vida mucho antes de que el mundo le ponga un dedo encima. Es la voz que habla cuando nadie más está cerca. La que susurra cuando la puerta se cierra, cuando las luces se apagan, cuando los resultados no llegan y cuando la multitud se ha quedado en silencio. Esa voz no siempre es amable, ni siempre es comprensiva, ni siempre es sincera. Pero siempre está presente. Y si no la entrenas, te entrenará a ti. Es un proceso llamado autosugestión. La alimentación deliberada y repetida del subconsciente con instrucciones tan claras, consistentes y cargadas de emoción que se convierten en identidad. El subconsciente no razona. Acepta todo lo que se le repite con emoción. Y ahí reside su mayor amenaza o su mayor arma. Permítame mostrarles lo que esto significa a través de experiencias reales. Cuando Henry Ford dijo la famosa frase, tanto si crees que puedes como si no puedes, tienes razón. No pretendía ser ingenioso. Estaba revelando cómo construyó su imperio. Ford no tenía el mayor conocimiento. No tenía la mayor cantidad de títulos. No dominaba todos los detalles de su negocio. Pero entrenó su voz interior para repetir una y otra vez. Se hará. Y al repetirlo, su subconsciente se puso a trabajar para hacerlo realidad. Pero aquí está el error que cometen la mayoría de los hombres. Se hablan a sí mismos con descuido. Permiten que la duda, la vacilación, la preocupación y, lo peor de todo, el sarcasmo se repitan. Y se preguntan por qué su progreso siempre se estanca. El subconsciente no entiende el humor. Cuando bromea sobre la pereza, el fracaso o el estancamiento, escucha esos pensamientos como instrucciones. Los instala. Los obedece. Y pronto tú también. A Thomas Edison, tras miles de intentos fallidos de crear una bombilla funcional, un periodista le preguntó cómo seguía adelante. Respondió,
No he fracasado. Acabo de encontrar 10.000 maneras que no funcionan. Pero entiendan lo que realmente era. No era solo optimismo. Era una programación. Era un guión mental tan fuerte, tan repetitivo, que el fracaso no podía arraigarse. Cada vez que pronunciaba esas palabras, entrenaba su voz interior para seguir adelante. Y la voz obedeció. Andrew Carnegie también fue implacable en esta disciplina. Instruyó a los jóvenes bajo su tutela a escribir su objetivo principal y leerlo en voz alta cada mañana y cada noche. Creía que un hombre podía volverse imparable si simplemente repetía la idea correcta con la suficiente frecuencia. Ni susurrada, ni leída. Hablada en silencio. ¿Por qué? Porque la voz que dices se convierte en la voz que oyes, y la voz que oyes se convierte en la voz en la que crees. Y lo que crees moldea tu mundo. Así que déjame preguntarte, ¿qué te has estado diciendo a ti mismo cuando nadie te ve y los resultados no se ven? ¿Qué dices? Estoy cansado. Probablemente esto no funcione. Quizás no soy de ese tipo. Solo lo intento. Estas no son frases inofensivas. Son armas que te diriges hacia adentro. Y cuanto más las repites, más se hunden. Pero la buena noticia es esta: puedes cambiar el guión. Empieza con disciplina. Cada mañana, antes de que el mundo te dé su versión de la realidad, debes darte la tuya. Debes mirarte al espejo y declarar: actúo antes de que el miedo hable. No me dejo llevar. No me demoro. Soy de los que cumplen su palabra incluso cuando nadie los ve. Y de nuevo por la noche, justo antes de dormir, cuando la mente está tranquila, cuando el subconsciente está abierto. Tú expresas tu objetivo. Tú expresas tu identidad. Tú expresas tu próximo paso. ¿Por qué? Porque la mente recuerda lo último que escucha. Esto no es pura motivación. Es una realidad neurológica. Así es como el cerebro transforma el pensamiento en hábito. Como el hábito se convierte en instinto y como el instinto se convierte en destino. Incluso Charles M. Schwab, en la cúspide de su liderazgo industrial, era conocido por su optimismo sin igual. Pero no era ciego. Había entrenado su enfoque. Evitaba el lenguaje negativo. Redireccionaba el fracaso cuando otros entraban en pánico. Schwab reformuló que la fortaleza mental no se inspira en el nacimiento. Surgió de la repetición. Ahora debes crear tu propio guión. Un puñado de frases dichas con intensidad, repetidas con convicción, no afirmaciones genéricas de un libro. Tus palabras, tus creencias, escritas con fuego. ¿Me dejas? Te ayudaré a empezar. No explico mi poder. Lo cumplo. Mis acciones entrenan mi mente para creer. No espero la motivación. Me muevo con disciplina. Las escribo, las digo, las repito a diario. Y esto es lo que sucederá. La voz interior que una vez vaciló se endurecerá. Se agudizará. Comenzará a hablar con claridad. Incluso cuando todo parezca incierto. Y cuando eso sucede, todo cambia. Ya no te convencerás de no actuar. Te pondrás en movimiento. Ya no te darás por vencido. Las interrumpirás con nuevas instrucciones. Ya no dudarás de tu identidad. La reforzarás con cada respiración. Así es como eliminas la duda. No esperas a que se vaya. Lo ahogas en la verdad. Reemplazas la vieja voz. Instalas una nueva. Y una vez que el subconsciente acepta esa nueva voz como dominante, la duda llamará a la puerta. Y tu mente ni siquiera la oirá. Porque la voz interior está demasiado centrada, demasiado decidida, demasiado acostumbrada a mirar atrás. Así que te reto. Haz de este discurso tu ritual. Y no solo una vez, sino una y otra vez. Porque la repetición es lo que nos hace ser. Llega un momento en la vida de cada hombre en el que debe elegir. ¿Haré caso a mis sentimientos? ¿O haré caso a mis decisiones? La mayoría de los hombres, sin saberlo, viven bajo el dominio de sus emociones. Actúan cuando les parece bien. Hacen una pausa cuando les resulta difícil. Hablan cuando tienen confianza. Se esconden cuando no están seguros. Y se preguntan por qué su vida nunca llega a ser lo que debería ser. Pero los constructores, los productores, los titanes de la historia, vivían con una brújula diferente. No se dejaban llevar por los estados de ánimo, la opinión y el miedo disfrazado de lógica. Se movían por la fe. No esperaron a sentirse valientes. Actuaron antes de que llegara el coraje. Confiaron más en sus decisiones que en sus sentimientos. Permítame explicarlo claramente. La fe no es una energía mística que flota en el éter. Es una actitud mental, un músculo, una disciplina. Se construye como un muro, ladrillo a ladrillo, mediante la repetición, la decisión y la negativa a flaquear. Y lo más importante,
La fe es una elección. No necesitas una razón para creer. Eliges creer, y la razón te llegará. Henry Ford lo personificó. Ingenieros, financieros y supuestos expertos le dijeron repetidamente que sus ideas eran imposibles. Que el público no querría un coche. Que un motor de 8 cilindros en un solo bloque era imposible. Y aún así, siempre respondía con una simple orden: construyelo de todas formas. ¿Por qué? Porque su creencia no se basaba en el mundo exterior. Nacía en su interior. Inculcó la fe mediante la repetición, el progreso y la negativa a aceptar la contradicción. Ford no siempre se sintió fuerte, pero siempre se lideró a sí mismo, tal como era. Esa es la clave. No necesitas sentir la fe. Necesitas actuar como si ya existiera. Thomas Edison fracasó miles de veces en su camino hacia la creación de la luz eléctrica, pero nunca se derrumbó. ¿Por qué? Porque ya había decidido que el éxito era inevitable. Y una vez tomada esa decisión, ya no necesitaba validación externa. Cada fracaso no era señal de que debía detenerse. Era evidencia de que estaba progresando. Así es la fe. No es emoción, sino identidad respaldada por la acción. Ahora, déjenme hablar claro. La mayoría de los hombres confunden emoción con guía. Creen que si algo les pesa, es señal de que deben detenerse. Si les resulta incierto, asumen que es el camino equivocado. Pero escúchame ahora. La incomodidad no es una luz roja. Es el precio que pagas para recorrer el camino de la grandeza. Abraham Lincoln lo sabía bien. Fue elegido presidente en una época en que la nación se fracturaba. Sus decisiones determinarían no solo el destino de Estados Unidos, sino también el de la esclavitud. Su gabinete estaba dividido. La nación estaba en guerra, y las voces a su alrededor se hacían cada vez más fuertes, llenas de dudas. Pero Lincoln no se inmutó. Escribió la Proclamación de Emancipación no porque sintiera apoyo, sino porque creía en la misión. Se movió por fe, no por emoción. Y eso fue lo que lo hizo grande. La emoción puede parecer real, pero miente. A menudo habla en el lenguaje del pasado. Hace eco de tus viejos hábitos, tu antigua identidad, tus viejas dudas. Pero la fe habla desde el futuro. La fe habla desde el hombre en el que decidiste convertirte, no desde el hombre que solía ser. Por eso empatizo tanto con la repetición. Porque la repetición crea fe. Cuanto más expresas tu creencia, cuanto más actúas desde ella, más se convierte en tu norma. Y una vez que se convierte en tu norma, la emoción pierde su control. Así que te pregunto ahora, ¿quién dirige tu vida? ¿Es el hombre que actúa con pasión, con visión, con propósito? ¿O es el hombre que espera hasta sentirse bien para actuar? Debes tomar la decisión hoy. Yo guío desde la fe, no desde el sentimiento. Eso significa que te presentas incluso cuando estás cansado. Dices la verdad incluso cuando te tiembla la voz. Perseveras incluso cuando los resultados aún no han llegado. ¿Por qué? Porque la fe no se trata de evidencia. Se trata de convicción. Permítame darles una manera práctica de vivir esto. Cada mañana, declara tus creencias en voz alta. No lo que sientes, sino lo que decides creer. Actúo antes de sentirme listo. No soy esclavo de la emoción. Domino la emoción. Camino por fe porque el hombre en el que me estoy convirtiendo ya es real. Entonces, actúa de inmediato, sin debatir. La fe se construye no pensando en ella, sino actuando como si ya fuera tuya. Y sí, sentirás resistencia. Sí, los viejos pensamientos resurgirán. Pero son fantasmas. Con fantasmas no se negocia. Se reemplazan con fuego. Este es el mismo proceso que Charles M. Schwab utilizó al construir los cimientos de acero. No siempre estaba seguro del resultado, pero se comportaba con seguridad. Sabía que la gente no se deja llevar por las emociones. Siguen la convicción. Y la única manera de mantenerla es practicándola a diario. Así que entrénate para moverte sin necesidad de sentirte perfecto. Dilo ahora, no confío en la voz de la emoción. Confío en la voz del propósito. No espero a sentirme poderoso. Actúo hasta serlo. Me guío a mí mismo. No sigo al viento. Repite esto cada mañana. Deja que echen raíces. Deja que reemplacen la voz que una vez te hizo detenerte. Deja que se conviertan en la banda sonora de tus acciones. Porque quien guía desde la emoción siempre será guiado por el miedo. Pero el hombre que lidera con fe se vuelve inquebrantable. Imparable. Inevitable. Pasemos ahora a la siguiente parte. Porque la fe siempre debe ir acompañada de acción. No un movimiento aleatorio, sino una ejecución decisiva. Hay una ley que rige todo progreso.
Y es precisamente esta indecisión la que alimenta el miedo. No es el fracaso lo que paraliza al hombre. No es rechazo. Es la simple negativa a elegir. Y te lo digo claramente, nadie que dude podrá liderarse a sí mismo. Se dejará llevar por las circunstancias, por las emociones, por las opiniones ajenas, por la inercia de su versión anterior de sí mismo. Pero el hombre que decide, el hombre que impulsa, se convierte en una fuerza. Enseñé que todos los hombres exitosos que estudié tenían el hábito de tomar decisiones rápidamente y cambiarlas lentamente, si es que lo hacían. Encontré esto en cada titán, cada magnate, cada constructor de imperios. No se sentaban en deliberaciones interminables. No exigían todos los hechos antes de empezar. Simplemente decidieron. Y dejaron que el camino se revelara en movimiento. Permítame mostrarles cómo se ve eso a través de la historia de Henry Ford. Los ingenieros de Ford le dijeron una vez rotundamente que era imposible fundir un motor de 8 cilindros en un bloque sólido. Lo intentaron. Fracasaron. Regresaron esperando que Ford admitiera la derrota. En cambio, los miró con seguridad y les dijo, preséntenlo de todos modos. No una, ni dos, sino repetidamente hasta que lo lograran. Ford no sopesó sus opciones. No dijo, hagamos una lluvia de ideas. Decidió. Y porque lo decidió, el mundo se doblegó. Esa es la ley. El mundo no se doblega ante el hombre inteligente. Cede ante el hombre seguro. Thomas Edison vivió la misma ley. Imagina fracasar más de 10.000 veces en cualquier cosa. La mayoría de los hombres habrían renunciado antes de los 10. La mayoría de los hombres habrían dudado de sí mismos. La mayoría de los hombres habrían pedido permiso o esperado aprobación. Pero Edison ya había decidido, inventaré la bombilla. Y como la decisión era definitiva, cada fracaso era solo un paso más. No porque Edison tuviera una resistencia sobrehumana, sino porque había eliminado la opción de detenerse. Debes hacer lo mismo. Y debes dejar de dejar puertas traseras abiertas. Debes dejar de entretener, tal vez. Debes dejar de debatir tu propio destino. Decide. Y una vez que te muevas, aunque no conozcas el camino completo, aunque te tiemble la voz, aunque te tiemblen las manos. Porque la claridad no se encuentra en la quietud. Se forja en el movimiento. Charles M. Schwab, cuando fue elegido para dirigir US Steel, no era el de mayor edad ni el más experimentado. Pero tomaba decisiones con rapidez. Actuó con decisión. Cuando Andrew Carnegie le pidió que tomara las riendas de una consolidación industrial masiva, Schwab no pidió tiempo. No formó un comité. Dijo que sí y fue resolviendo los detalles sobre la marcha. Así se construye el impulso. Actúas y la mente te sigue. Te mueves y el miedo se descontrola. Ejecutas, y el subconsciente empieza a confiar en ti. Eso es lo que la mayoría de la gente nunca entiende. Cada vez que dudas, le dices a tu subconsciente, no me creo. Pero cada vez que actúas, aunque sea imperfectamente, refuerzas la identidad de un hombre que cumple lo que promete. Y pronto tu cuerpo, tu postura, tus pensamientos, tu misma presencia, empiezan a reflejar esa nueva identidad. Así que ahora te pregunto, ¿qué te queda? Indecisión. ¿Qué camino has postergado, esperando más tiempo, más claridad, más valentía? ¿Y cuánto te ha costado ya esa demora? Porque la indecisión no es neutral. Es cara. Te roba tiempo, energía, confianza y oportunidades. Pero puedes cerrarle la puerta. Ahora mismo. Dilo en voz alta, no espero. No dudo. No consulto al miedo. Mis decisiones son definitivas. Mi acción es inmediata. Mi palabra es ley. Eso no es bravuconería. Eso es identidad. No lo intentes. Tú declaras. No preguntas, ¿y sí? Dices, este es el camino. Y cuando tu mente se resiste, como suele ocurrir, no discutes. Te mueves. La acción es tu respuesta. Cada día que te demoras es otro día en que el miedo se hace más fuerte. Pero cada día que decides y perseveras, te vuelves más poderoso que la propia duda. Permíteme darte un marco simple. Toma tu decisión rápidamente, con un propósito, no con la emoción. Actúa de inmediato. Haz algo, lo que sea. Da. Eso confirma la decisión. Niégate a reabrirla a menos que nuevos hechos lo exijan, no nuevos sentimientos. Reafirma a diario mediante la repetición. Soy un hombre que se mueve. Soy un hombre que lidera. Soy un hombre que actúa. Así se reeduca la mente. Así se instaura la confianza. Así se elimina el miedo. No todos a la vez, sino con la costumbre cotidiana de moverse. Incluso Abraham Lincoln,
En los momentos más oscuros de la guerra civil, actuó. No contó con el apoyo unánime. No tenía señales claras de victoria. Pero firmó la proclamación de emancipación porque ya había decidido que la esclavitud debía terminar y que la unión debía perdurar. Y eso fue lo que le dio la fuerza para liderar. Ni popularidad ni consenso. Decisión. Definitiva. Inamovible. Sagrado. Y ese mismo poder está disponible para ti ahora, pero solo si estás dispuesto a cerrarle la puerta a la demora. Dilo una vez más. Decido rápido. Actúo sin disculparme. No explico quién soy. Lo demuestro. Ahora, muévete. Elige lo que has pospuesto. Haz la llamada. Da el paso. Cierra el círculo. Porque quien se mueve primero gana. Y quien gana ya no tiene miedo. Profundicemos ahora en la siguiente parte. Llega un momento en la vida de todo hombre en que la voz de la duda debe ser silenciada. No debatida, ni razonada, ni consolada, sino aniquilada. No con suavidad, ni con paciencia, sino con la fuerza de quien ya ha tenido suficiente. Porque la duda no es algo que se controle. Es algo que se mata de hambre. Y lo matas de hambre con fe, con repetición, y con un fuego tan intenso que reduce a cenizas tu antigua versión. Entiende esto primero, la duda no es la verdad. Es un hábito. Un reflejo que has ensayado tantas veces que comenzaste a confundirlo con sabiduría, pero nunca fue tu guía. Nunca fue tu protección. Era solo miedo disfrazado de inteligencia. Y si no lo nombras por su nombre, seguirás llamándolo realista, previsor o protector, cuando en realidad estás traicionando al hombre que naciste para ser. Debes decidir ahora. La duda muere aquí. No mañana. No gradualmente. Ahora, déjame mostrarte cómo lo hicieron los grandes. Abraham Lincoln, el hombre que mantuvo unida a una nación dividida, no vivió sin miedo. Fue ridiculizado, odiado y atacado. Enterró a su propio hijo durante su presidencia, lideró en medio del caos, y aún así, eligió la fe. Cada día, repetía su propósito en silencio. Escribía cartas que nunca enviaba. Caminaba solo. Pero en esos momentos de soledad, reafirmó su misión, no con certeza ni resultado, sino con la certeza de su identidad. Él era el hombre indicado para llevar esta carga. Que debía hacerlo. Andrew Carnegie, nacido en la nada, se encontraba en un mundo gobernado por titanes, por gigantes. No tenía pedigrí ni conexiones especiales, pero sí una ventaja, un propósito definido. Y con ello, ahogó la duda en la repetición. Escribía y hablaba de su objetivo principal a diario, hasta que la idea del fracaso simplemente dejó de tener cabida en su mente. Eso no es arrogancia. Eso es disciplina mental. Así fue como un joven de una oficina de telégrafos se convirtió en el hombre más rico del mundo. Henry Ford se enfrentó a una oleada interminable de oposición de la prensa, de los ingenieros y del gobierno. Pero ninguna de sus dudas entró jamás en su sistema. ¿Por qué? Porque su repetición interna era más fuerte que el ruido externo. Se repetía a sí mismo lo que era posible una y otra vez hasta que esa creencia se endureció como acero, y ese acero construyó imperios. No eres diferente. Lo único que te separa de esos hombres es lo que permites que se repita en tu mente. Y repito, la duda no es real. Es una sombra, una grabación, un bucle que se repite en un hombre que olvidó cambiar de pista. Así que ahora debes sobreescribirlo. No con positividad, ni con esperanza, sino con identidad. Dilo en voz alta. No discuto con la duda. Lo reemplazo. No dejo que el miedo hable dos veces. Lo silencio con la acción. No me acobardo. No me inmuto. No ensayo la debilidad. Porque cuanto más ensayas la creencia, más se adapta tu sistema nervioso a ella. Y, como es normal, no importa cuánto tiempo hayas dudado. No importa lo profunda que sea la rutina. La repetición lo reconfigura todo. Pero esto es lo que debes entender. La duda no morirá fácilmente. Es una adicción, y luchará por sobrevivir. Volverá a susurrar en las horas de silencio, en los momentos de fatiga, en las pausas entre el progreso. Y cuando lo haga, no te involucrarás. Regresas a tu guión. Regresas a tu mando. Regresas a la verdad que ahora estás instalando. No vivo en la vacilación. Me muevo en el fuego. Mi fe es más fuerte que mi miedo. Mi repetición es mi escudo. Mi identidad es mi arma. Deja que esta próxima línea te queme el pecho. Ya no se te permite ser el hombre que duda. Se fue, quedó enterrado. No negociamos con su voz. No le damos cabida a excusas. No le preguntamos cómo está cuando las cosas se ponen difíciles. Tuvo su oportunidad y la desperdició. Ahora te toca a ti. Y el hombre en el que has elegido convertirte camina de forma diferente.
No necesita sentirse listo. Se mueve porque dijo que lo haría. No necesita ver el plan completo. Confía en la ley del movimiento. No le teme al fracaso porque su identidad se basa en la acción, no en el resultado. Así que dilo con firmeza ahora. No necesito más tiempo. Necesito más fuego. No albergo dudas. Impongo la creencia. No me demoro. Domino. Deja que tu nueva identidad se selle mediante la repetición, mediante la decisión diaria. Al negarte a dejar que la vieja voz respire, este es tu momento. No solo para escuchar este discurso, sino para repetirlo hasta que se convierta en tu norma. Hasta que tu subconsciente ya no reconozca tu antiguo yo. Hasta que la duda ya no sepa dónde encontrarte. Porque el hombre que gana no necesita 1000 respuestas. Y solo necesita saber quién es y caminar como si ya estuviera hecho. Así que camina y no mires atrás. El hombre que solía ser, ya no vendrá contigo. Que muera en silencio. Y que el hombre de fuego se levante en su lugar. Terminemos aquí, no con aplausos, sino con órdenes. Repite este discurso. Repite tu creencia. Repite tu identidad. Hasta que el viejo yo no pueda sobrevivir.